Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Activamente, porque la salud mental está en nuestras manos. Continuamos con el ciclo de programas sobre ese tema que nos está alarmando y es el suicidio. Hoy vamos a hablar de suicidio en adolescentes, que cada vez se está incrementando más y hemos identificado el trastorno de ansiedad, depresión, trastornos alimenticios, bulimia, anorexia. ¿Qué está pasando con los adolescentes? ¿Por qué deciden quitarse la vida cuando tienen toda una vida por delante? Salud mental al tablero. Según el Estudio Nacional de Salud Mental, el suicidio corresponde a la cuarta causa de muerte en jóvenes entre los 12 y 15 años. 57 de cada 1000 intentan suicidarse durante su vida y entre el 10% y el 15% lo culminan. 2 de cada 3 casos de intento de suicidio ocurren en menores de 25 años y es mayor en mujeres que en hombres. En el año 2022 se han presentado 73 casos de suicidios en niños de 10 a 14 años y 136 en adolescentes de 15 a 17 años de edad. Así que nos acompaña hoy en estudio la doctora Mallory Briceño, subdirectora técnica de la Dirección de Juventud, de Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bienvenida, doctora Mallory. Y nos acompaña el coronel Javier Mauricio Castellanos, de la Subdirección de Servicios Especiales de la Dirección de Prevención de la Policía Nacional. Bienvenidos a Activamente. Bueno, vamos a hablar de qué nos está pasando con los adolescentes, así que, coronel, cuéntenos cuáles son esos factores de riesgo que ustedes han identificado que está generando esa ideación, intento de suicidio, hasta que llegan al suicidio los adolescentes. Gracias, doctora. Básicamente estamos retomando los principales factores que ha determinado la Organización Mundial y es la violencia intrafamiliar y violencia sexual. Nosotros como Policía Nacional tenemos un programa que es Abre tus Ojos. Este programa básicamente ha identificado 5 riesgos que son los que están llevando a estos suicidios. Uno es la violencia intrafamiliar, que se puede presentar física, psicológica, sexual y la negligencia de los padres. El segundo es el abuso de alcohol y consumo de sustancias psicoactivas por parte de los miembros de la familia. Y el tercero es la historia familiar de suicidio o intento de suicidio, antecedentes de trastornos mentales en familiares y la violencia sexual de los familiares o la separación o divorcio en el núcleo familiar. Eso es básicamente lo que hemos identificado. De igual manera, en Colombia se ha identificado que en la primera infancia y la adolescencia, a partir de los 15 a los 18 años, donde está el número más grande de afectación de este flagelo. Coronel, pero como lo vimos en el programa pasado, hoy tenemos cifras alarmantes de niños y niñas que se están quitando la vida. Por primera vez en el país tenemos que entre enero y agosto del 2022, 83 menores de 14 años se quitaron la vida y de estos 83, 2 entre 5 y 9 años. Es decir, hoy tenemos dolor de patria, dolor de la sociedad, dolor familiar que nos tiene que mover, ¿no, doctora Mallory? Así que, ¿cuáles son esas alertas que debe tener la familia, el colegio, el entorno de un adolescente para poder identificar qué está pasando? Bueno, como lo menciona el representante, es importante ver que cada vez la edad de suicidio baja en nuestro país y eso tiene que ver con que los adolescentes, los niños y las niñas están en situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son esas alertas? La violencia intrafamiliar está afectando de manera particular a los adolescentes y cuando identificamos que ellos reciben, luego vuelven a ejercer violencia intrafamiliar y encontramos que luego en el colegio son agresores
o son víctimas de bullying o acoso escolar, tenemos que identificar allí que hay un factor de riesgo y hay una señal de alerta. Cuando encontramos cambios en los estados de ánimo, incremento o inicio en el consumo de sustancias psicoactivas legales o ilegales, hay una señal de alerta. Cuando encontramos trastornos de sueño, cuando los adolescentes se retraen un poco más, cuando empiezan a navegar muchas horas en internet sin supervisión, cuando empiezan a generarse autolesiones infligidas, hay que tener atención con ello porque es una señal de alarma. Cuando no identifican sus emociones y no las expresan adecuadamente, es una señal de alarma. Entonces hay que estar pendientes de todos los cambios de ánimo, de atención, de relacionamiento en los adolescentes y jóvenes y prender las alertas. Hay algo particular y es que debemos empezar a hablar de salud mental. No nos debe dar pena hablar de salud mental, no nos debe dar pena decir que nos sentimos tristes, que nos sentimos acongojados y que necesitamos ayuda. Ese es el primero. Que hay ira también. Exacto, que hay ira y que debemos encontrar la mejor forma de canalizarla. Cuando somos receptores de violencia sentimos ira, hay que saber cómo la canalizamos. Entonces, la principal identificación de factor de riesgo es saber si nuestros adolescentes están siendo sometidos a presión, a violencia, a algún estado de ánimo que les está generando una afectación en su desarrollo. Quiero decirle, representante, que los adolescentes que más sufren acoso escolar y luego tienen enfermedades o dificultades de salud mental son aquellos que tienen orientación sexual diversa. Y es que los jóvenes en nuestro país deben aprender que lo diferente es la riqueza de nuestro país y no empezar a segregar y a discriminar a los demás por ser diferentes. ¿No? Y yo creo que eso es parte, aquí hay dos mensajes muy importantes. Hablemos de salud mental y por eso estamos activamente generando un espacio de promoción de la salud mental. Tenemos que perderle el miedo, el mito. Recordemos que hablar de salud mental no significa que yo esté loca o que alguien esté loco o que si yo le recomiendo o le sugiero a alguien que vaya al psicólogo o al psiquiatra, no es porque esté loco, es porque tenemos que aprender a tener herramientas para gestionar nuestras emociones. Que sentir emociones es normal. Exacto. Lo que tenemos es que aprender a canalizarlas de la mejor manera. Los síntomas de alerta, doctora Mallory, en la familia, es decir, ¿cómo hacemos para que el escenario familiar sea protector y no agresor? Sí. Bueno, entender que por la etapa del desarrollo en el que están los adolescentes, los principales, digamos que entornos que ellos buscan son sus amigos. Entonces la familia, ellos lo empiezan a dejar digamos un poco de lado. La familia debe generar autonomía en el adolescente, pero seguirlo acompañando, no puede dejarlo absolutamente solo. Tiene que identificar, como yo les decía, si hay cambios de ánimo, seguir dialogando, respetar la privacidad, pero también decirle al adolescente, siempre voy a estar aquí para ti. Si te sientes mal, puedes decírmelo, siempre te voy a creer, no te voy a juzgar y estoy aquí para hablar de absolutamente lo que quieras. ¿Sí? El problema con los adolescentes y las familias es que se distan por la edad en la que están y los adolescentes prefieren hablar con sus amigos que con sus padres. O son monosilábicos. ¿Cómo te fue? Bien. Exacto. ¿Qué tienes que hacer? Nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. ¿Qué hacemos para ampliar esa conversación monosilábica? Pues miren, lo primero que hay que hacer es que los padres empiecen a hablar también de sus emociones. Decir, hoy me siento cansado, hoy me siento frustrado, hoy no me fue tan bien en el día, ¿cómo estuvo tu día? Si la respuesta es bien, bueno, cuéntame qué es bien. Empecemos a dialogar, porque empezamos a entender que los jóvenes no dialogan, no, nos toca aprender en la forma en que dialogan los jóvenes. Los jóvenes dialogan a través de la música, del internet, de las fotos, de los videos, y nos toca aprender a los adultos a comunicarnos con ellos a través de otras estrategias. Muy bien. Tenemos mucho que aprender para el relacionamiento y la conversación fluida con los adolescentes, ¿no? Bueno, coronel, cuéntenos cuáles son esos mecanismos que utiliza la policía para poder atender las diferentes situaciones que se presentan alrededor de la salud mental. Bueno, doctora, uno de los objetivos que tiene en ese momento la Policía Nacional es capacitar a todos los miembros. Somos 156.000 que de una u otra manera estamos capacitando. En este momento ya tenemos 67.000 funcionarios que están siendo capacitados frente a lo que es infancia, niños, niñas y adolescentes, para una primera atención. De igual manera tenemos un programa importante que es el programa Abre tus Ojos. Este programa cuenta con 5 cuadernos. Básicamente lo que nos está enseñando es primero cómo debemos actuar nosotros los policías, cómo se actúa como familia y cómo se atienden
los casos en los niños. Básicamente ese es el objetivo que tenemos con ¿En qué tenemos que abrir los ojos? Doctora, en todo. Básicamente una de las situaciones importantes es el trato. Tenemos que poner énfasis en lo que es el núcleo principal de la sociedad, que es la familia, la pérdida de valores, diferentes situaciones que de una u otra manera han hecho, como lo decía la doctora, que los menores se aíslen de su núcleo familiar, de sus padres. Hay muchachos que no aceptan que uno de los dos padres se vaya del hogar y eso es lo que conlleva a estas diferentes situaciones. Bien, tenemos mucho que aprender, pero además hay una situación que nos está preocupando y es que cada vez hay más separaciones en nuestro país, es decir, las familias, se quedan los niños o con el papá o con la mamá o con un familiar y esa relación entre los padres separados y los hijos, a veces los adultos involucran a los hijos dentro de un proceso que no les corresponde, que es un proceso de los adultos. ¿Y qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? Porque eso está generando trastornos de ansiedad, depresión y en algunas situaciones ha generado también suicidios. Bueno, es importante comprender que la separación en los padres puede ser un detonante para una situación de salud mental en adolescentes, en niños y niñas también. Aquí hay algo particular y es que tenemos que empezar a trabajar más en la promoción y en el mantenimiento de hábitos para la salud mental. Hay situaciones adversas como las separaciones, como el desempleo de los padres, como el traslado de una ciudad a otra, como la migración. Aquí la apuesta es por promocionar hábitos. Si la gente aprende a tramitar sus emociones, adquiere herramientas y competencias socioemocionales, las personas van a tener más herramientas para enfrentarse a un divorcio, a un duelo, a una separación, a una migración. Lo importante y la apuesta, y a mí me parece excelente representante que esté aquí la policía y estemos nosotros hablando de salud mental y esté el Congreso, porque es que estamos hablando ahora de promoción. Ya no solo estamos viendo la salud mental como una ausencia de enfermedad, sino como una necesidad para todos los colombianos. La salud mental debe ser un derecho fundamental para todos. Y eso lo es, está establecido en la ley de salud mental. La salud mental como derecho fundamental. Exacto. Entonces, para hacerlo realidad, tenemos que unir esfuerzos más en materia de promoción. Todos tenemos que empezar a hablar de salud mental y desde el ICBF mandamos 3 mensajes contundentes, si me dejan mencionarlos, y es primero, hay que fortalecer a los adolescentes en sus habilidades socioemocionales y eso se hace desde la prevención. Hay que trabajar en la pedagogía y en la difusión para la comunicación. Todos debemos saber qué es salud mental, qué es una alerta, qué es un primer auxilio psicológico, cómo ayudar al otro, cómo decirle no te sientas triste, sino más bien en qué puedo ayudarte, cómo puedes sentirte mejor. Y por último, generar esas redes entre los mismos jóvenes. Yo quiero contarles que el ICBF tiene un programa que se llama Hablar Locura y fue creado por jóvenes y hoy ha beneficiado a más de 9.000 jóvenes y hoy de esos 9.000 jóvenes, 25 conforman la primera red de jóvenes por la salud mental representante. Todos psicólogos menores de 28 años que nos dicen cómo trabajar hábitos de salud mental con adolescentes, es decir, prevención entre pares. Hay que hacer innovación social en salud mental y para mí el primer paso es que actores como la policía, el ICBF, el Congreso, que antes pues no eran convencionales en salud mental, ni hablábamos de salud mental. Hoy estamos hablando de salud mental, claro, esto ya es un paso fundamental y eso hay que es. celebrarlo. Bueno, vamos a ver qué opina la gente en la calle, qué dicen sobre la salud mental de los adolescentes. Bueno, la carga estudiantil que se presenta en las universidades hoy en día es un factor determinante para que dentro de los factores que giran en torno a la vida del estudiante, tanto familiar como social, se presente en algunos casos una intensidad horaria o una carga de trabajos que permiten que todo esto se acumule y se presenten los suicidios por parte de los estudiantes. Bueno, pues desde mi punto de vista yo creo que las desigualdades sociales han llevado mucho a que las personas y más que todos los jóvenes como que piensen no tener como que no tengan más vida en la sociedad. Vemos que cada vez los estudios ya no están sirviendo para nada, ya que tienes que salir con mucha experiencia, las desigualdades sociales, la forma en la que tú piensas también ayuda a que como que las personas como que se encierren en sí mismas
y puedan crear como esas dificultades, pues lo que conocemos hoy en día como lo que es el suicidio. La verdad yo opino que en Colombia el índice de suicidio se da porque pues uno de los factores económicos no ayudan. También siento que la pandemia ayudó mucho respecto a los temas en salud. Nuestra generación, opino yo, que es una generación que pues gracias a las tecnologías, a factores económicos y a factores culturales digamos que he sido víctima de este tipo de enfermedades que producen al final pues suicidio y cosas por el estilo. Y básicamente eso pienso yo. La adolescencia es la fase de la vida que va de la niñez a la edad adulta, o sea, desde los 10 hasta los 19 años. Representa una etapa singular del desarrollo humano y un momento importante para sentar las bases de la buena salud. Es un conjunto de eventos complejos que pueden afectar a las personas de cualquier edad o condición. Cuando se manifiesta como el suicidio consumado, tiene consecuencias devastadoras para el individuo, su familia y comunidad, y sus efectos son duraderos. Señales de alerta: silencios prolongados, cambios de humor y de conducta inesperados, alteraciones de sueño, no duerme o duerme mucho, comentarios esporádicos, verbales, escritos o en redes sociales que no hablan de futuro y sí involucran muerte o la intención de quitarse la vida, comportamiento ansioso y depresivo. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la gente, nos falta mucho que aprender en materia de salud mental, conocer las rutas para acceder al sistema de salud, saber las alertas. Mallory, yo creo que, y Coronel, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que las familias colombianas podamos identificar esos síntomas de alerta en niños, en adolescentes, si no está durmiendo, si está solamente pegado al internet, si está comiendo más o si está comiendo menos, o si está durmiendo mucho. Es decir, todos son síntomas de alerta, que podamos de verdad generar dentro de las familias hogares protectores, independiente de si las familias son separadas o unidas, pero que tengamos un entorno protector. Recordemos el caso de Sergio Urrego, un adolescente de 16 años que decidió quitarse la vida. Veamos el caso. El lunes 4 de agosto de 2014, un hecho escabroso sacudió a Bogotá. Con una serie de cartas, Sergio Urrego, con tan solo 16 años, se despidió de su familia y tomó la decisión de suicidarse. Ante la familia de Sergio Urrego, el estudiante que se suicidó al parecer por discriminación en la institución educativa. Que no aguantó el presunto matoneo de las directivas del colegio. La que parecía ser una historia de amor adolescente, le costó la vida. Un joven de tan solo 16 años, Sergio Urrego Reyes, se quitaba la vida tras lanzarse al vacío desde el último piso del centro comercial Titán Plaza. Los motivos, al parecer, fueron la discriminación que por su orientación sexual sufrió en su colegio y una acusación que por acoso sexual interpusieron en su contra los padres de su novio porque no aceptaban la relación. A Sergio lo conoció el amor con otro niño, y fue víctima de acoso por las directivas de su colegio, por los psicólogos, por sus docentes, no por sus pares, ni por sus compañeros. Cuando él se da un beso en el colegio con otro chico, empieza a ser discriminado, empieza a ser desescolarizado en su escuela. Decide contarme las cosas porque en su colegio lo obligan, con sus ojos llenos de lágrimas. Me dice que tal vez él siente amor por otro chico y que muchas veces había sentido tal vez amor por una niña y que muchas veces él creía que era bisexual. Ante esto, lo único que pude hacer como madre fue abrazarlo y decirle que la única etiqueta que no le podían quitar en ese momento era la de ser mi hijo. Cuando lo presionan tanto, me lo denuncian públicamente ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual. Sí, los padres del otro chico no aceptaron la condición de Sergio, pero era un amor mutuo, era un amor consentido.
Sergio era un estudiante destacado de grado 11 en su colegio. Sin embargo, el constante asedio de su colegio por su orientación le causó tal presión que no hubo otra opción que cambiarlo de institución. Pero antes de que se hiciera efectivo ese cambio, su depresión e impotencia por ser escuchado, comprendido y atendido aumentó y comenzó a manifestar la intención de acabar con su vida en oscuros mensajes a través de las redes sociales. Sergio creció acompañado principalmente de su abuela y su mamá. Con ella logró compartir la mayoría de momentos felices de su vida. Era un lector empedernido, un estudiante destacado, que presentó su prueba Saber 11 un día antes de su muerte y ocupó el primer lugar para su colegio y el número 10 en el país. Pensaba en estudiar ingeniería ambiental en la Universidad Distrital y tenía todo un proyecto de vida que unas horas antes cambió, dejando un par de cartas suicidas, donde, entre otras cosas, le explicaba a su familia su decisión. Pedía que limpiaran su nombre y entregaba sus libros como herencia a sus amigos. La noche de ese 4 de agosto, Sergio terminó con su vida. Y desde ese preciso momento, su madre asumió una incansable labor por acabar con la discriminación y el acoso escolar, por acompañar a los jóvenes víctimas de discriminación y a quienes tienen el suicidio como opción para que busquen y obtengan ayuda. Hoy, como madre, le hablo a las madres que están acá y a los jóvenes porque creo en ellos. Que hoy decidí tomar las banderas y la voz de muchos niños, niñas y jóvenes que son discriminados en sus escuelas, que son atropellados y que muchas veces tienen bullying y matoneo no solo por sus propios compañeros, sino por las personas adultas, porque quien ejerce bullying y matoneo lo aprende de las personas adultas, aquellas que como yo en ese momento fuimos criadas en una sociedad llena de tabúes y paradigmas. Hoy tengo un piso y no me fui al vacío con mi hijo, porque decidí crear la Fundación Sergio Urrego. Y hoy trabajo para los jóvenes. Creo en que son los que son capaces de transformar corazones, de transformar el mundo, de levantar su voz. Y aquí, aquellos que en silencio sufren, pueden tener un apoyo, una mano amiga y una madre que los defiende. Este caso, como muchos otros casos, pues nos tienen hoy en alerta. ¿Cuáles son esas cifras, coronel, que hoy nos están generando de verdad una enorme preocupación? Doctora, básicamente el año pasado se presentaron 179 suicidios. Con referencia a este año ya van 211. Eso quiere decir que ha habido un incremento del 17.87%. Hay que tener en cuenta, doctora, que en Colombia se está presentando un suicidio de niños, niñas y adolescentes cada 2 días. Exacto, estas son cifras de niños, niñas y adolescentes. Y el dato que tiene el Sistema Nacional de Salud es que cada 20 minutos en Colombia sucede un suicidio. Es decir que tenemos que preocuparnos y tenemos no solamente quedarnos en la preocupación, sino qué hacer, Mallory. Bueno, importante 2 cosas. El primer llamado a seguir haciendo prevención. Los suicidios son prevenibles. Empezar a hablar de salud mental. En los entornos educativos hay que hablar de salud mental, en las familias, los cuidadores, las instituciones, la policía, todos debemos empezar a hablar de salud mental, pero un llamado muy importante, todos debemos mantener nuestra salud mental. Si nosotros estamos en tranquilidad con nosotros mismos, podemos ser un apoyo para otro. Entonces, primer llamado, generemos hábitos para la salud mental. Y un segundo llamado, si hay una alerta importante, si hay evidencia de que algún niño, adolescente o joven tiene intento de suicidio o autolesión, inmediatamente dirigirse al sistema de salud, inmediatamente llamar al 123 de la policía. El ICBF activó la línea 141 a nivel nacional, funciona 24/7, en donde cualquier niño, niña, adolescente o joven puede recibir primeros auxilios psicológicos y es remitido de manera inmediata a una atención en salud para prevenir cualquier tipo de autolesión o suicidio. Esto es muy importante, conocer las rutas de atención y no es decir es que esto no es mi problema, la vida del otro es problema de todos. Cualquiera puede denunciar y activar una ruta, que es lo más importante. Así es, por eso aquí en Activamente vamos a dar a conocer
todas las líneas de atención donde podemos solicitar ayuda. Miremos. ¿Quién me ayuda? Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats. Línea de Vida Nacional, 106. Línea Psicoactiva, 018-112-439. Línea Púrpura, 018-112-137. Línea Calma, 018-423-614. Y Chat App puede comunicarse al 333-03-33-588. Y en la página web www.porquequieroestarbien.com. Llegamos al final de nuestro programa, no sin antes pedirle al coronel que nos envíe un mensaje frente a lo que tenemos que generar conciencia y sobre todo cuántas vidas hemos salvado, porque claramente quisiéramos, porque como lo dice la doctora Mallory, el suicidio es prevenible, ¿cierto? Entonces, coronel, envíenos un mensaje a todas las familias colombianas. Sí, doctora. Desde el año 2020 a la fecha se han evitado 223 suicidios de menores. Ellos han llamado a nuestra línea de emergencia, el 123, se ha orientado y básicamente con eso hemos evitado que se pierdan estas vidas. También tener en cuenta que tenemos que fortalecer lo que es el núcleo principal de la sociedad, que es la familia. Básicamente es el fortalecimiento de valores y de verdad de que los padres estemos preocupados por nuestros hijos. Ese es el mensaje más importante que tenemos como Policía Nacional. La Policía Nacional está trabajando para ayudar a que estas situaciones no se presenten. No, gracias, coronel, por su participación y recordemos, independiente de cómo sean las familias, nucleares, separadas, extensas, diversas, tenemos que generar entornos protectores a nuestros adolescentes. Bueno, doctora Mallory, el mensaje que le enviamos a las familias colombianas. Bueno, el principal mensaje, a cuidarnos, a cuidar nuestra salud mental, a hacer ejercicio, a hacer deporte, a dormir bien, a hablar de nuestras emociones, pero sobre todo, tener en cuenta el impacto que generan nuestras acciones sobre la vida de los demás. Aquí es a fortalecernos todos, desde el ICBF estamos para cuidarnos, para orientarnos y sobre todo para atender a la juventud, a la niñez colombiana. Gracias, doctora Mallory, y recordemos, nos vemos aquí en el canal Congreso para seguir hablando de salud mental, para activar nuestra mente, porque la salud mental está en nuestras manos.